Bienvenidos a su clase del curso de verano de matemáticas, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que sería la actividad para este día. El día de hoy vamos a ver lo que vendría siendo el tema de las divisiones, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el procedimiento para dividir números. Eh, Así como para la suma, así como para la resta y la multiplicación, hay procesos, digamos, tradicionales. También los encontramos en lo que vendrían siendo las divisiones. Y para ponernos en sintonía, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso el día de ahora de lo que normalmente entendemos por división o las partes que tiene la división de números siguiendo el método tradicional. La idea es que aprendamos también hoy, así como hemos visto, digamos, métodos alternos, ¿verdad? Para multiplicaciones, también existe un método alterno para las divisiones, alterno a lo que sería, digamos, el método tradicional. Pero recordemos que el objetivo de aprender estos métodos alternos no es descartar el aprendizaje del método tradicional o el uso del mismo. De hecho, hemos indicado, si en un examen, en una evaluación, alguien nos pide, ¿verdad? Un profesor nos dice, bueno, tienes que resolver este ejercicio, pero con el método tradicional o con lo que hemos enseñado, o dejando constancia, evidencia del proceso, entonces debemos de hacerlo tal y como normalmente se nos pide. Pero si el caso es, digamos, un tanto más libre y no hay restricciones en términos de lo que se puede o no se puede utilizar, entonces sale más conveniente recurrir a veces a estos métodos. Y si no, decíamos que nos pueden servir más como una especie de comprobación, ¿verdad? Para saber si nuestro resultado es el correcto y si estamos bien de lo que hemos dicho. Bienvenidos, gracias por conectarse. Bueno, vamos a ver. Entonces, recordemos en primer lugar de la división, ¿verdad? Se nos enseña que hay cuatro partes en una división. En primer lugar, lo que llamamos como el dividendo, que es el número que queremos dividir entre otro, ¿verdad? Luego está el divisor, que es el número por el cual vamos a dividir al dividendo o la cantidad de veces, ¿verdad? Se expresa también como la cantidad de veces en las que el divisor puede contenerse dentro del dividendo. Es otra forma de ver. Encontramos lo que se conoce como un cociente. El cociente, ¿verdad? Es precisamente eso, ¿verdad? La cantidad de veces que cabe el divisor en el dividendo y luego el resto. Em, Quizás para ustedes sea nueva la palabra, quizás no la hayan escuchado anteriormente, pero en las matemáticas, en las ciencias, en general, en todos los fenómenos, digamos, que tienen un uso de razonamiento, existe un concepto que se llama la dualidad, ¿verdad? Dualidad. Si hay dudas en cuanto a cómo se escribe, ¿verdad? Lo vamos a anotar por acá. El término es dualidad, ¿verdad? Así. Dualidad. La dualidad. Bueno, la dualidad significa que en muchos fenómenos matemáticos, en muchos fenómenos físicos, y yo diría en fenómenos incluso de la naturaleza, ¿verdad? O sea, como todo esto es creación de Dios, ¿verdad? Pareciera que Dios ha dado su sabiduría a todas estas cosas, ¿verdad? Y el hombre ha ido descubriendo y le ha ido dando nombres, ¿verdad? Pero el concepto de la dualidad significa que es cuando existen dos cosas que son parecidas en cierta forma, ¿verdad? O digamos son conceptos que están relacionados entre sí, pero están relacionados en una forma contraria, ¿verdad? Como por ejemplo la izquierda y la derecha. Ambos son lados. Si usted piensa en su mano izquierda, es el dual de su mano derecha. Y su mano derecha es el dual de su mano izquierda. ¿Qué significa? Que están en lados opuestos, pero al final de cuentas son manos y tienen, digamos, la misma finalidad. Pero una es el dual de la otra. ¿Qué significa eso? Es como decir, bueno, es como que
esta mano esté a la inversa de esta, ¿verdad? Y cuando se unen, pues forman cierta, hay cierta simetría entre ellas, que es de donde sacamos el concepto de dualidad. Si lo queremos ver de otra manera, ¿verdad? El dual en los colores, ¿verdad? El dualismo más obvio en los colores es el blanco con el negro, que es de donde se sacan los famosos contrastes, ¿verdad? De hecho, un contraste es una especie de dualidad. Es como poner colores contrapuestos. Por ejemplo, en el círculo cromático de Isaac Newton, él aplicó la dualidad a más colores, ¿verdad? Y ahí se pueden ver cuáles son los colores que están contrapuestos uno a otro. Pero en general podríamos quedarnos con eso, blanco y negro, o lo claro y lo oscuro, ¿verdad? Sería otra forma de verlo. Eh, si seguimos viendo más duales, ¿verdad? Y si nos vamos a la naturaleza, pues de los animalitos, al arca de Noé entraron en parejas, ¿verdad? Y Dios le dijo, bueno, que entre un macho y una hembra, un hombre y una mujer. Sería otro ejemplo de una dualidad, ¿verdad? Ambos son seres, son creaciones, pero uno tiene una función por un lado y otro tiene otra función por el otro lado. Hay algo que los hace ser como contraopuestos, ¿verdad? Como estar en dos lados de la moneda. Podemos mencionar muchos más ejemplos de dualidades, ¿verdad? Que existen, pero nos vamos a quedar con esos que no tienen que ver, digamos, propiamente con las matemáticas. Y ahora vamos a hablar de dualidades en la matemática. Por ejemplo, si pensamos en la suma y la suma es el dual de la resta, así como la resta es el dual de la suma. Son dos operaciones contrapuestas porque están relacionadas entre sí porque una se trata de sumar, adicionar y el otro se trata de restar, de ir quitando. ¿Vea? Pero al final de cuentas la operación es bastante similar. Lo que se hace es como ir contando hacia arriba o ir contando hacia abajo, dependiendo si queremos incrementar en el caso de la suma o si queremos hacer decrementos en el caso de lo que es la resta. Entonces, eso es un dual de operaciones, suma con resta. Por eso siempre las vemos como que van en una sola o van juntas. Por otro lado, vamos a encontrar la multiplicación y resulta que el dual de la multiplicación es la división. Entonces, entre una división y una multiplicación, aunque nosotros veamos que son procedimientos diferentes, hay como una especie de relación. Pero claro, son procedimientos como inversos, en donde yo hago una cosa por querer, digamos, al multiplicar es como ir, bueno, creciendo en tanto número de veces un número, que si hacemos una multiplicación de 3 por 5, pues decimos, o se usa la palabra muchas veces, es como decir 5 veces 3, o sea, como quien dice ir más allá, ir más allá. Eh, y luego, ¿verdad? Tenemos por el otro lado lo que sería la situación de la división, que en vez de ir multiplicando por sí mismo un número o tantas veces un número por otro, en este caso lo que vamos a ver es cómo un número puede contener a otro y decir, bueno, lo podemos dividir, lo podemos segmentar, lo podemos fragmentar en tantas veces de este número. Por eso les decía, es importante tener claro que estas operaciones son duales, dualidad. ¿Ya? Todas las operaciones dentro de las matemáticas, estas son las básicas, pero luego se vienen otras operaciones, ¿verdad? En donde nos daremos cuenta que tienen su inverso, tienen su dual. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es cuando estudien triángulos, cuando vean el concepto de trigonometría, van a ver que hay muchos conceptos duales en la parte de la trigonometría. El más común es hablar de las operaciones que se conocen como seno y coseno, ¿verdad? Que igualmente vendrían siendo como una especie de dual, ¿verdad? Entre ellas. Bien, ahora, teniendo claro eso, entonces vamos a recordar
cómo es que se hace o cómo es que se procede a una división tradicional. Ahora, quiero aclarar algo, y es que para dividir se puede hacer, incluso aquí creo que me hizo falta una cuarta forma, ¿verdad? Porque aquí están tres, pero hay una cuarta. Para dividir se usan muchos símbolos, eso debemos de aclarar. En la multiplicación creo que no lo explicamos, ¿verdad? Pero quizás lo voy a poner por acá como un apartado. Para el caso de la multiplicación, ¿verdad? Decíamos, bueno, normalmente para multiplicar solemos usar con frecuencia la letra X. Es el operador de las multiplicaciones. Pero, por ejemplo, si nos vamos a otras áreas como la informática o en las computadoras, para multiplicar no se usa la X, se usa el asterisco. Entonces existe ese cambio. La suma y la resta no tienen cambios, ¿verdad? Siempre se usa la misma crucita para el más y la rayita para el menos. Ahí no hay problema. Son los operadores tradicionales, digamos, de una suma y de una resta. O sea, con estos no tenemos mayor problema. O es suma o es la resta. Pero para la multiplicación se pueden usar esos símbolos, la X o el asterisco. Y en el caso de la división, también tenemos varias formas en las cuales esta puede ser representada. La primera, ¿verdad? Es con la plequita esta o la barra. De hecho, si lo hacemos en una computadora, ¿verdad? Normalmente las computadoras, este es el símbolo que utilizan para dividir. De ahí no el símbolo tradicional que sería este de la rayita y esos puntitos arriba y abajo de esa raya, ¿verdad? Es decir, son simbologías que tratan de representar lo mismo aunque son diferentes. E incluso, ¿verdad? Podríamos representar esta de acá como una fracción, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos de fracciones, realmente las fracciones son otra forma de ver la división, pero sin entrar en detalles de calcularlo. Pero la fracción es parte de la división realmente. A veces se nos habla del concepto de fracciones, pero el concepto de fracciones es, digamos, derivado de la división. La fracción es una representación de divisiones también. Y por otro lado, cuando vamos a operar, cuando vamos a hacer la operación ya de dividir, se suele utilizar este formato así de esta barrita con esa, pero no es la única que se suele utilizar. En algunos otros países usan otra representación para la división de esta forma, en donde cambian de lugar, ¿verdad? A lo que vendría siendo el número con el que estamos dividiendo, lo pasan como por acá y este lo pasan aquí. De ahí, esta, en vez de hacerla así de abajo hacia arriba, la hacen al revés, ¿verdad? O sea, la hacen con la parte larga en la parte de arriba y la barrita hacia abajo. Es otra forma de representarlo, o sea, que esa tiene varias, ¿verdad? Estaríamos hablando cuando menos de unas cuatro maneras diferentes de representar lo que vendría siendo una división. Bueno, eso es en cuanto a la representación. Ahora, en cuanto a lo que vendría siendo la manera en la que vamos a operar, ¿verdad? Vamos a recordar más o menos cuál es el procedimiento, ¿verdad? Entonces, si seguimos acá con el método tradicional, ¿verdad? De divisiones, vamos a ponerlo por aquí y vamos a traernos este último, ¿verdad? Este de acá. Con este vamos a trabajar. Esto es para recordar cómo es el proceso tradicional, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida o incluso puede ser que algunos todavía no hayan practicado eso, ¿verdad? Y no se les haya explicado en sus clases que reciben tradicionalmente en sus centros de estudios. Así que vamos a tomar en cuenta eso y vamos a aplicar acá el método de división tradicional. Bueno, en primer lugar, identificar, ¿verdad? Que tenemos aquí el dividendo, en este caso es 32. Y lo que es nuestro divisor, pues va a ser ese 4 que se encuentra ahí. Queremos dividir 32 entre 4. Esa es la división, 32 entre 4. Así leeríamos la operación matemática. Bien, dentro de las divisiones, ¿verdad? En el método tradicional debemos de hablar de lo que se conoce como la división entera. La división entera, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a tener que conocer.
La división entera implica que un número a través de su proceso de división no va a dejarnos lo que vendría siendo un residuo. O sea, no nos va a sobrar algo. Normalmente cuando hacemos divisiones, algunos números podría ser que nos sobre algo en el residuo. Recuerden que el residuo es lo que vamos a ubicar acá en esta parte, abajo del 32. Entonces, para hacer las divisiones debemos de recurrirnos a hacer la pregunta. Bueno, tengo el número 4. Entonces, ¿cuántas veces, esa es la pregunta, cuántas veces cabe el número 4 dentro del 32? Esa es la pregunta inicial, digamos, a una operación de ese tipo. Preguntarme, ¿cuántas 8 veces. 8 veces, correcto, excelente. Bien, entonces, ¿cuántas veces cabe el número 4 dentro del 32? Y ya sabemos que es 8. La división entera se facilita porque, miren, ¿de dónde creen que viene ese 8? ¿De dónde sacamos que son 8 veces? Ajá, De la tabla de multiplicar. de la tabla de multiplicar. Por eso es que les decía, la división es el dual de la multiplicación. ¿Qué significa? Que entre ellas están relacionadas. Aunque en la multiplicación lo que hacemos es 4 por 8 o 8 por 4, que es llegar al 32, en la división lo hacemos como al revés. Es como pensar, bueno, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 32? Y eso nos remite a las tablas de multiplicación y nos dice, 8 veces, porque 4 por 8 es 32. Entonces, vean ahí la interrelación que hay entre la multiplicación y la división, pero es una relación como a la inversa, ¿ya? Porque en una buscamos un número más grande, 4 por 8, 32, subimos de número, se incrementa el 4 8 veces, por así decirlo, o se incrementa el 8 4 veces, como se quiera ver. Ya sabemos que ahí aplica la propiedad conmutativa. Mientras que para la división, lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Es que lo que estamos haciendo es creando algo inverso. Estamos aplicando, mejor dicho, lo que vendría siendo, bueno, y 4 en 32, ¿cuántas veces cabe? Y llegamos al 8. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tendríamos acá que si decimos 8 por 4 es 32, entonces llevamos 32 y se le resta, se hace una pequeña resta al número que está acá, que diríamos 32 menos 32, pues nos da 0. Y ahí tendríamos una división entera. La característica de la división entera es que el residuo, que es este número que está acá, de hecho, residuo, como quien dice, bueno, lo que sobra, lo que queda de esta operación, siempre es 0. Nunca nos va a dar otro número, siempre nos va a dar 0. Se le llama división entera o división exacta. Son los nombres que puede tener eso. Ahora, curiosamente, miren, si replicásemos esta operación, ¿verdad? Si le hiciéramos acá a la par, pero hoy dijésemos, bueno, no quiero 32 entre 4, quiero que sea entre otro número. ¿Qué tal si decimos que sea lo que sería el 32, pero entre 8? ¿Qué pasaría si hacemos esa división acá en vez de 4, 8? ¿Cuál sería hoy la pregunta? Preguntaríamos, bueno, ¿cuántas veces cabe el 8 dentro del 32? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 8 dentro del 32? Y nos encontraríamos con la respuesta, que ¿cuál sería? ¿Mm? Aquí pondríamos el 4. El 4. Y diríamos, bueno, ¿cuánto es 4 por 8? 32 menos 32 sigue siendo 0. Tendríamos aquí 0. Entonces, vean cómo acá. ¿A qué nos está remitiendo esta división entera con el método tradicional? A las tablas de multiplicar.
Para resolver esto, lo que necesitamos es recordar las tablas de multiplicar digamos, es que se nos enseñan desde el 1 al 9, ¿verdad? Que es la tradicional, del 1 al 9. Y recordar, pues, que dan ciertos resultados. Eso vendría siendo el método tradicional con una división de tipo entera, ¿verdad? Esa es la división entera. Ahora, existe también la división que no es entera, que es la que comúnmente se le llama la división decimal. La división decimal. Entonces, por ejemplo, si nos fuésemos a una división con decimales, vamos a ver acá, vamos a ponerle acá, la división decimal se le llama decimal o inexacta o con residuo. Te puede recibir varios nombres, división tradicional, inexacta, decimal o con residuo. Vale, ¿qué tal si ponemos acá lo que vendría siendo el 32? Dejemos el mismo 32 para tener idea de ese número y ahora pongamos que lo vamos a dividir entre 5. Entre 5, 32 entre 5. Entonces pensemos un momentito. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 32? Podemos ir comenzando a multiplicar y decir, bueno, 5 por 1 es 5. 5 por 2 sería 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. Ahí ya nos acercamos a 30. Pero si hacemos 5 por 7, 5 por 7 es 35. Entonces nos pasamos de ese 32. Por lo que nos quedaríamos con el número 6. Le diríamos, bueno, 6 por 5 es 30. 6 por 5 es 30. Para el 32 que está ahí, significa que me quedan 32 menos 30. Es como decir que me van a sobrar 2. Es decir, aquí tendríamos una división que no es exacta. Y si la dejamos hasta acá, diríamos, bueno, la división, ¿verdad? Como resultado tendría un cociente de 6 y un residuo de 2. 32 entre 5, su resultado es cociente de 6, residuo de 2. Y incluso si no se nos pide que sea una división decimal, sino que se deje como que fuera una división entera, por así decirlo, hasta ahí llegaríamos. Pero cuando es división decimal, pues entonces se hace un proceso adicional. Y es que a este se le pone un punto, ¿verdad?, para representar el decimal, y ese punto decimal nos permite a este 2 de acá agregarle un número 0 aquí. Entonces, hoy la división sería 20 entre 5 para obtener el decimal. 20 entre 5. Y volveríamos a hacer las mismas preguntas. Bueno, ¿cuántas veces el 20 puede contener al número 5? ¿O cuántas veces cabe el 5 en el 20? Y nos remitiríamos otra vez a nuestra tablita de multiplicar. Bien. Y aquí sería bien útil, ¿verdad? Si no nos recordamos, sería bien útil nuevamente tener esta tablita que la veíamos al principio, ¿verdad? Porque aquí podría irme de un solo a la columna del 5 e ir viendo las cantidades y darme cuenta que el 20 que está ahí está acá, en la multiplicación de 5 por 4. Ahí está el 20. Bien, entonces significa que es 4. Bien. Entonces acá pondríamos 4. Y entonces ahora decimos 4 por 5, 20. Para los 20 que están acá, o sea, significaría hacer como 20 menos 20, nos daría 0. Y llegaríamos a tener ya un 0 acá en el cociente. Entonces, esta es una división decimal, en donde el resultado es 6.4. Es decir, si dividimos lo que sería 32 entre 5, nos daría como resultado 6.4. Es, por lo tanto, una división con
cifras decimales, ¿verdad? Con cifras decimales. 6.4 veces cabe el 5 dentro de un 32. Bien, entonces hasta acá tendríamos ejemplos, ¿verdad? De lo que vendría siendo división por el método tradicional, ¿verdad? Ya sea división exacta o división con cifras decimales. Bueno, esto es para tener fresco este tema, ¿verdad? Porque yo sé que algunos quizás ya lo conocen, se las pueden, solo les va a servir como un pequeño repaso de lo que es este tema. Y otros posiblemente esto todavía no lo hayan visto, ¿verdad? Y es necesario explicárselos para conocerlo. Pero quiero repetir, mañana vamos a trabajar con un método, ¿verdad? Alternativo. Recuerden que aquí hemos aprendido en el curso de verano métodos alternos a lo que ya se nos enseñó. ¿Para qué? Bueno, ya sea para utilizarlos porque resultan un poco más prácticos o, en segundo lugar, que me sirvan para comprobar mis respuestas cuando me toca hacer ejercicios por métodos tradicionales. Y como esto ha llevado, nos ha vuelto internacionales. Si se acuerdan, ya fuimos de Japón, fuimos a la India. Pues déjenme decirles que con las divisiones nos vamos a ir para Rusia, ¿verdad? Y From Russia with Love, ¿verdad? De Rusia con amor, nos van a enseñar, ¿verdad? Nos van a enseñar a dividir cantidades sin necesidad de utilizar estos métodos que acabamos de explicar. Es una forma alterna, es una forma alterna. Eh, a veces podríamos sentir, cuando ya hemos aprendido esta forma, incluso podríamos pensar que quizás la forma alterna es más complicada o es más difícil, o que mejor me quedo con esta porque siento que es más fácil. Muchas veces eso sucede porque el ser humano es una persona de costumbres. Entonces, cuando ya nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera, querer hacerlas de otra, las vemos difíciles. No porque sean difíciles, sino porque ya estamos acostumbrados a hacerlas de cierta forma. Ve, así que es de tomar en cuenta eso. Posiblemente algunos digan, pero es que eso de estar haciendo las gráficas o eso de estar haciendo los cuadritos, ¿verdad? Lo veo más difícil o más complicado que hacer la operación. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que usted sienta eso porque si hubiese aprendido quizás primeramente uno de estos métodos, estos otros los sentiría que es más difícil que el otro. Eso ocurre cuando nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una sola forma. Pero recuerden que por eso existe un famoso dicho, ¿verdad? Que dice, todos los caminos llevan a Roma, de que implica que en las matemáticas, ¿verdad? Si aplicamos todos los caminos llevan a Roma, en matemáticas significa que debemos de tener más de una forma de resolver problemas. ¿Verdad? Existe más de una única forma en la cual los problemas se puedan resolver a nivel de las matemáticas y no encerrarnos en que solo una vía o solo un método, sino aprender más. Entre más métodos sabemos, nos damos cuenta que estas personas que crearon estos métodos se las ingeniaron, ¿verdad? Para encontrar algo que resultase práctico y que fuese efectivo, es decir, que diera el mismo resultado que lo tradicional. Ok, chicos, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Gracias por haberse conectado. Nos despedimos de la clase de matemáticas y seguimos en la siguiente clase, ¿verdad? Con lo que sería ciencias. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Hasta luego, profe. Igualmente.